Buenos días, hermano. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de la lectura Trigo de los Cielos. Hoy vamos a leer el libro de Lucas, capítulo del 9 al capítulo 11. Amén. Vamos a empezar con una breve oración, poniendo en manos de Dios esta lectura. Padre, gracias porque tú, Señor, eres el que nos permites poder leer, entender, escudriñar tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Bendícenos. Y tómanos, Padre, tómanos en el hueco de tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 9. Misión de los discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió, y les hablaban del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despide a la gente para que se vayan a sus aldeas y a los campos de alrededor, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí es un lugar desierto. Él les dijo: Denle ustedes de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, él los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró 12 cestas de los pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Qué dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: El Cristo, el Hijo de Dios. Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó que no le dijesen nada a nadie, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sean muerto, pero que también resucite el tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la de su Padre, y en la de sus santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los subió a un monte a orar aparte. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron
por un tiempo despiertos para ver la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron grande temor de entrar en la nube. Y vieron una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una grande multitud le salió al encuentro. Y aquí que un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y los soportaré? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio dijo y habló con violencia, pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía con sus discípulos, hizo que os apartaren y hablaran a los oídos estas palabras, y diciendo: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban velados sus ojos para que no entendiese, y temían preguntarle sobre estas mismas palabras: ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de Jesús. Y Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a él, y les dijo: Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, tiene que servir para ser el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Jesús le dijo: No se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que habían de ser recibidos arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: a donde quiera que vaya. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero, voy y entierro a mi Padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que deje primero y que vaya con los de mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda la ciudad y al lugar donde habían que ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Id aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid:
pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poséis en casa. Cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos de aquella ciudad que haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, también decid lo mismo. Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, en tiempos que se han sentado en Cilicio y Cinicia, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para todos ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas a mí, oh Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos de los que ven lo que ustedes han visto, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía a Jerusalén, en Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fue, y dejándole medio muerto, lo abandonó. Entonces descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al otro día al partir sacó 2 denarios, y le dio al mesonero y le dijo, cuida de él, dale todo lo que gastes, y yo llegaré y te lo volveré a pagar. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que se levante y me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va con él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, y el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma. Así también Satanás, si él estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Ya decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas por si del dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere armado y despojado, guarda su palabra, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, en el que él confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo es, no desparrama. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras les decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. La generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón hay en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás hay en este lugar. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz, una luz encendida, ni debajo del almud, sino en un candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando el ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer sus manos. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera,
el vaso, el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como los sepulcros que no ven los hombres, y que andan encima y no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, de los que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis a los que entraban, y a los que querían entrar se lo impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna de las palabras de su boca para acusarle. Hermanos, hemos concluido con nuestra oración del día de hoy. Pues muchas bendiciones a todos, que tengan un excelente fin de semana. Mañana nos vemos primeramente Dios a las 11:30 y bueno, pues continuar con los estudios que vamos a continuar teniendo los días domingos en el módulo A y B, y los sábados se les va a anunciar también para continuar con nuestros estudios a todo el liderazgo. Hermanos, muchas bendiciones a todos. Gracias.